Oído. En un giro que suena más como la trama de una novela de aventuras de capa y espada que un capítulo de la historia europea, la Guerra del Oído de Jenkins surgió de un incidente tan bizarro que dejó al mundo del siglo XVIII boquiabierto. Tras años de tensiones latentes sobre rutas comerciales y reclamaciones territoriales en las Américas, los gobiernos británico y español se encontraron en un punto muerto. Desesperados por encontrar un casus belli que justificara la acción militar, los funcionarios británicos rescataron un episodio casi olvidado de 1731. Robert Jenkins, un capitán mercante, fue abordado por un buque de la Guardia Costera Española y en un acto de intimidación particularmente atroz, le cortaron la oreja por el comandante español. Jenkins, con la oreja en mano, fue desfilado ante el Parlamento británico, su desgracia personal encendiendo el fervor nacionalista y convirtiéndose en la chispa improbable para la guerra. La saga del oído de Jenkins se transformó de tragedia personal a conflicto internacional, cuando Gran Bretaña declaró la guerra a España en 1739, impulsada por la indignación sobre el trato audaz hacia uno de los suyos. Este conflicto, curiosamente nombrado después de Jenkins y su oreja cortada, se desarrolló a través del Mar Caribe y el Maine español, donde se libraron escaramuzas navales y batallas terrestres. La guerra estuvo marcada por ambiciosas, pero finalmente condenadas campañas británicas contra posesiones españolas, ilustrando las longitudes a las que las naciones irían por honor, agravios percibidos y la búsqueda de dominio colonial. En esta era de vela y cañón, la Guerra del Oído de Jenkins reveló la volátil mezcla de venganza personal y política nacional que podría llevar a la guerra, mostrando cómo un solo incidente sensacional podría escalar en un conflicto generalizado. Perro callejero. La Guerra del Perro Callejero es uno de los catalizadores más peculiares de la historia para un conflicto, ilustrando cómo incidentes menores pueden escalar a confrontaciones significativas. Este episodio inusual se desarrolló en 1925, cuando un simple acto de la instintiva pasión de viajar de un animal condujo a una crisis internacional. El perro de un soldado griego, quizás persiguiendo un olor o simplemente explorando, se desvió a través de la frontera hacia territorio búlgaro. El soldado, en un intento desesperado por recuperar a su fiel compañero, cruzó la frontera tras él, solo para ser asesinado por guardias búlgaros. Este trágico incidente inflamó las tensiones entre Grecia y Bulgaria, países ya en tensión debido a disputas previas e inestabilidad regional. El tiroteo no solo resultó en un alboroto diplomático, sino que finalmente provocó un enfrentamiento militar entre las dos naciones. Es un recordatorio contundente de cómo, en el volátil período de entreguerras, el destino de las naciones podía depender de algo tan inocente como la curiosidad de un perro, llevando a consecuencias mucho más allá de lo imaginable tanto para humanos como para sus compañeros caninos. Fútbol. La guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras en 1960 es un claro ejemplo de cómo el deporte puede encender las llamas que hierven en las corrientes subterráneas de tensiones políticas y sociales. Aparentemente provocada por una serie de partidos de fútbol por un codiciado lugar en la Copa Mundial de 9 y 1970, las verdaderas raíces del conflicto estaban profundamente arraigadas en problemas de reforma agraria, inmigración y orgullo nacional. La intensa rivalidad alcanzó su punto máximo cuando los equipos se enfrentaron en un partido de desempate, resultando en una victoria para El Salvador. Sin embargo, el campo de fútbol fue simplemente la chispa. La caja de resonancia de relaciones tensas y fervor nacionalista llevó a consecuencias violentas, incluida la persecución de salvadoreños viviendo en Honduras. Esta escalada de hostilidades culminó con El Salvador rompiendo relaciones diplomáticas y lanzando una invasión militar de Honduras bajo el pretexto de proteger a sus nacionales. Lo que comenzó como una batalla por la supremacía en el campo de fútbol se transformó en un conflicto breve pero devastador, resaltando el profundo impacto del deporte en la identidad nacional y las relaciones internacionales, donde la línea entre el campo y el campo de batalla se volvió trágicamente borrosa. Emus. En 1932, los líderes australianos decidieron que había demasiados emus correteando, ya que estaban causando estragos en los cultivos de los agricultores. Era necesario hacer algo. ¿La solución? Enviar soldados con ametralladoras.
Sin embargo, no fue tan simple. Las aves no voladoras demostraron ser sorprendentemente resistentes. Eran extremadamente rápidas y simplemente no morían después del primer disparo, por lo que rápidamente agotaron la munición del ejército. Después de una semana de combate, el ejército australiano se dio por vencido. En total, solo se mataron 2.500 emús de los 20.000 previstos. Así que, al final, los emús de alguna manera ganaron. Cerdo. Hoy en día, Estados Unidos y el Reino Unido comparten algunos de los lazos diplomáticos más estrechos en la historia mundial, pero no siempre fue así. En 1859, las relaciones entre los países aún estaban tensas. El 15 de junio de ese año, un cerdo descarriado llevó a los dos países al borde de la guerra. El cerdo escapó de los colonos americanos en el estado de Washington y cruzó hacia el Canadá de propiedad británica. Los británicos del otro lado estaban pastoreando ovejas y le dispararon al cerdo, lo cual no fue bien recibido por los americanos. Tanto los británicos como los americanos colocaron tropas a lo largo de la frontera. El enfrentamiento duró 4 meses, pero eventualmente no se disparó ningún tiro. Esto significó que el número total de bajas se limitó a un solo cerdo. Guerra del Cubo, de roble, librada en 1325 entre dos ciudades-estado italianas, Módena y Bolonia. Lo que desencadenó este derramamiento de sangre, que culminó en la muerte de 2.000 hombres, fue nada menos que el robo de un cubo de madera. Sí, has leído bien. Soldados de Módena se infiltraron en Bolonia y sustrajeron un cubo de un pozo público. Un acto que hoy podría provocar, como mucho, una disputa vecinal, pero que en aquel entonces fue suficiente para desatar una guerra a gran escala. Este cubo, objeto del deseo y la discordia, se convirtió en un trofeo de guerra y aún hoy se puede admirar en Módena, testigo mudo de las pasiones y las rivalidades que inflamaron a estas dos ciudades. Sin embargo, reducir esta guerra únicamente al robo de un cubo sería simplificar en exceso las complejas dinámicas de poder y las tensiones políticas de la Italia medieval. Este insólito desencadenante fue más bien la chispa que encendió la pólvora acumulada durante años de enfrentamientos y rivalidades. Módena y Bolonia, al igual que muchas otras ciudades-estado de la época, competían por el control territorial, el dominio comercial y la influencia política. Así, lo que a primera vista podría parecer una disputa trivial por un cubo de madera, en realidad encapsula la esencia de las luchas de poder de la época. Mujer. La Guerra de las Vísperas Sicilianas, que se desató en la Sicilia ocupada por los franceses en 1282 y se prolongó durante 20 asombrosos años, tiene un origen tan singular como trágico. Todo comenzó con el rumor de que una mujer siciliana había sido acosada y manoseada por un francés ebrio durante las oraciones del lunes de Pascua. Este incidente encendió la mecha de la indignación siciliana, llevando a la población local a una furia vengativa, tal que, se dice, en las 6 semanas siguientes masacraron a 4.000 franceses. Este estallido inicial de violencia, lejos de ser un episodio aislado, desencadenó una serie de errores diplomáticos y malentendidos que mantuvieron las hostilidades vivas durante 2 décadas más. Lo que comenzó como un acto de violencia contra una mujer se convirtió en el catalizador de una guerra extensa, evidenciando cómo las tensiones acumuladas y los agravios percibidos pueden estallar en conflictos de larga duración, cambiando el destino de un pueblo entero. Alcohol. La batalla de Caránsebes en 1788 no marcó el inicio de una guerra, sino de un enfrentamiento insólito dentro del propio ejército austriaco. En plena guerra contra Turquía, un grupo de soldados austriacos enviados a reconocer el terreno se encontró con unos viajeros que les ofrecieron alcohol. Los soldados aceptaron gustosos. Algún tiempo después, ya algo peor por el desgaste del alcohol, se toparon con otro regimiento de soldados austriacos a quienes se negaron a compartir su hallazgo etílico. A partir de este momento, las tensiones escalaron rápidamente, desembocando en un caos total después de que supuestamente se disparara un tiro. El número exacto de bajas permanece incierto, aunque las fuentes históricas más fiables indican que al menos 1.000 soldados austriacos resultaron muertos o heridos en este lamentable incidente de fuego amigo. Un episodio que destaca por su absurda tragedia y que subraya la peligrosa combinación de alcohol y armamento en situaciones de alto estrés. Excrementos de ave.
La Guerra de las Islas Chincha, también conocida como la Guerra Hispano-Sudamericana, en la que se vieron envueltos Chile, Ecuador y Bolivia, puede parecer a primera vista un conflicto territorial más de la época. Sin embargo, el verdadero tesoro de estas islas no era el terreno en sí, sino algo mucho más inusual: el guano, es decir, los excrementos de ave. Este material se había convertido en un recurso altamente codiciado por su excepcional valor como fertilizante natural, capaz de revolucionar la agricultura en una época en la que la demanda de alimentos estaba en aumento. Las Islas Chincha eran uno de los puntos más ricos en guano, con depósitos acumulados a lo largo de siglos que representaban una fortuna. Así, lo que comenzó como una disputa por unos pedazos de tierra en el Pacífico se transformó en un enfrentamiento internacional por el control de este oro blanco, desatando una guerra que revelaría la importancia creciente de los recursos naturales en la política y economía globales. Repollo. La Guerra del Repollo, un conflicto menor que tuvo lugar en 1775 dentro del vasto entramado del Sacro Imperio Romano Germánico, posee una de las causas más insólitas que se puedan imaginar para el inicio de una hostilidad: el robo de un cargamento de coles. Según cuentan las crónicas de la época, este no fue un simple hurto de vegetales, sino el detonante de un enfrentamiento entre pequeñas entidades territoriales del imperio, donde el honor y el derecho a la propiedad se vieron gravemente ofendidos por semejante acto. Lo que en cualquier otro contexto podría haber sido motivo de una disputa vecinal o incluso de risas, en la tensa atmósfera política y social del siglo XVII se transformó en una causa de armas. Este episodio, aunque menor en el gran esquema de los conflictos europeos, ilustra perfectamente cómo las disputas más triviales pueden escalar hasta convertirse en guerras, reflejando la complejidad de las relaciones entre los territorios del imperio y la importancia que se le daba a la soberanía, incluso en asuntos tan mundanos como el de un cargamento de coles.